¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida en Guatemala? Ubicada en el corazón de Centroamérica, Guatemala late con un ritmo vibrante propio. Un país de contrastes y diversidad, hogar de aproximadamente 19 millones de personas, cada una con sus propias historias. Un lugar donde la tradición y la modernidad se entrelazan, creando un tapiz único de cultura y vida. Abundan los datos interesantes sobre esta hermosa tierra. Por ejemplo, ¿sabías que las mujeres guatemaltecas son consideradas las más bajas del mundo, con una altura promedio de solo 1.51 metros? Esto se atribuye a una mezcla de factores genéticos y ambientales, así como a la significativa población indígena del país. Guatemala, una tierra de imponentes volcanes y frondosas selvas tropicales, de bulliciosas calles urbanas y tranquilos paisajes rurales. Un país tan diverso como su gente, tan cautivador como su historia. Acompáñanos en un viaje por el corazón de Guatemala y explora su fascinante cultura, hermosos paisajes y dinámicas personas. Guatemala, un país repleto de diversidad cultural. Al adentrarnos en el corazón de esta nación centroamericana, descubrimos un rico tapiz de culturas y etnias, cada una con sus propias tradiciones, idiomas y contribuciones a la sociedad. Comencemos nuestro viaje con los 22 grupos indígenas que llaman Hogar a Guatemala. Entre estos, los mayas son quizás los más conocidos, con una historia que se remonta a miles de años. Su antigua civilización dejó una profunda huella, no solo en Guatemala, sino en el mundo, con avances en astronomía, matemáticas y arquitectura. Hoy en día, sus descendientes continúan manteniendo vivas las tradiciones mayas a través de sus idiomas, arte y espiritualidad. A continuación, encontramos a los Xinca, otro grupo indígena que ha sido parte del paisaje cultural de Guatemala durante siglos. Aunque su número puede ser menor, su impacto cultural es significativo. Son conocidos por su idioma único, que es distinto de las lenguas mayas y otras habladas en Guatemala. Moviéndonos hacia la costa, nos encontramos con el pueblo garífuna. Su cultura afrocaribeña es un testimonio de su historia de resistencia y supervivencia. Con su vibrante música y danza, han influido significativamente en la escena cultural de Guatemala. Otro componente crucial del tejido cultural de Guatemala es el grupo ladino, que comprende individuos de ascendencia mixta indígena y europea. Su cultura es una fusión de estos dos mundos, resultando en una mezcla única de tradiciones, idiomas y costumbres. Cada uno de estos grupos ha contribuido a la riqueza cultural de Guatemala a su manera. Desde los intrincados textiles y cerámica de los mayas, hasta la música punta rítmica de los garífunas y la marimba ladina, un tipo de xilófono que ahora es el instrumento nacional de Guatemala. Pero no solo en la música y el arte han dejado su huella estas etnias. También han moldeado el paisaje social y político de Guatemala, con sus idiomas y sus visiones únicas del mundo, añadiendo profundidad y diversidad a la identidad de la nación. En conclusión, la diversidad cultural y étnica de Guatemala es un testimonio de la rica historia y el presente dinámico del país. Es esta vibrante mezcla de culturas la que le da a Guatemala su encanto y carácter únicos. Desde lagos hasta volcanes, la belleza natural de Guatemala es un espectáculo digno de ver. Esta joya centroamericana es un tesoro de paisajes impresionantes y ecosistemas diversos. Comencemos con el lago Atitlán, un cuerpo de agua hipnotizante enclavado en las tierras altas. Este lago, a menudo referido como el más hermoso del mundo, cautiva con sus aguas cristalinas enmarcadas por 3 imponentes volcanes. La serena atmósfera, junto con el panorama impresionante, hace del lago Atitlán un espectáculo inolvidable. Y hablando de volcanes, Guatemala es conocida por sus gigantes activos. Uno de los más notables es el Pacaya, un estratovolcán activo que ofrece una aventura emocionante para aquellos que buscan un poco de adrenalina. Ver la lava fundida fluir por la montaña contra el telón de fondo del atardecer es un espectáculo que es tanto impresionante como humillante. Pero la belleza natural de Guatemala no se detiene en lagos y volcanes. El país alberga la selva de Petén, una vasta selva tropical que cubre gran parte del norte de Guatemala.
Este paraíso verde y exuberante está lleno de vida silvestre, desde monos aulladores balanceándose entre los árboles hasta el esquivo jaguar acechando en el suelo de la selva. Los sonidos, vistas y olores de la selva crean una experiencia sensorial que es tanto vigorizante como relajante. El compromiso de Guatemala con la preservación de su belleza natural es evidente en su extensa red de reservas. Toma por ejemplo la Reserva de la Biosfera Maya, que abarca más de 2 millones de hectáreas. Es un santuario para innumerables especies de flora y fauna. La reserva también alberga numerosos sitios arqueológicos, reflejando la rica herencia maya del país. Desde lagos vibrantes hasta volcanes humeantes, selvas exuberantes hasta reservas protegidas, los paisajes naturales de Guatemala son un testimonio del compromiso del país con la preservación y la sostenibilidad. Cada rincón de este hermoso país ofrece una nueva oportunidad para apreciar las maravillas de la naturaleza, cada una más impresionante que la anterior. Las maravillas naturales de Guatemala son tan diversas como impresionantes. Un viaje a través de este país no es solo un viaje, sino un encuentro con la naturaleza en su forma más pura y hermosa. La belleza natural de Guatemala, preservada y celebrada, espera inspirar asombro en cada viajero afortunado que tenga la oportunidad de contemplarla. La cocina guatemalteca es una deliciosa mezcla de historia y sabor. Imagina una mesa repleta de platos tan vibrantes y diversos como el país mismo. Considera el pepián, un guiso contundente que es un estallido de especias, carnes y vegetales. Es un platillo que se remonta a los mayas, un testimonio de la rica herencia indígena de Guatemala. Luego está el jocón, un guiso de pollo verde que obtiene su color de una mezcla tentadora de tomatillos, cilantro y pimientos verdes. Es un platillo que habla de la fértil tierra guatemalteca, un guiño a las raíces agrícolas del país. Y por supuesto, no se puede olvidar los famosos tamales, un alimento básico de la cocina guatemalteca. Estos tamales de masa de maíz, rellenos con todo, desde carnes hasta frutas y envueltos en hojas de plátano, son un símbolo de las influencias españolas en el país. Cada plato cuenta una historia de la rica herencia culinaria de Guatemala. Sumérgete en los vibrantes colores de las artesanías y mercados de Guatemala. Aquí, cada puntada cuenta una historia, cada máscara guarda un misterio. Las telas tejidas a mano son un caleidoscopio de tonos, cada hilo hilado con cuidado, cada patrón evocando motivos ancestrales. Las máscaras de madera, talladas con habilidad y precisión, dan vida a los mitos y leyendas del pueblo guatemalteco. Estas artesanías no son solo para mostrar, son parte de la vida cotidiana, elementos esenciales en el rico tapiz de la cultura guatemalteca. ¿Y qué mejor lugar para experimentar esto que en los bulliciosos mercados locales? Toma Chichicastenango, por ejemplo. Es más que un mercado, es un corazón palpitante de comercio y comunidad. El aire está lleno del bullicio de los comerciantes, el aroma de productos frescos y la energía de una vibrante vida comercial. Así que, ya sea que estés buscando un recuerdo único o simplemente disfrutando del ambiente, descubrirás que los mercados locales de Guatemala son un verdadero reflejo de su rica cultura y tradición. Experimenta la alegría y el color de los festivales y tradiciones guatemaltecas. Guatemala es un país que sabe cómo celebrar. Su rico tapiz cultural se refleja en la miríada de festivales y tradiciones que marcan el calendario anual. La importancia de estos sitios arqueológicos va más allá de su grandeza física. Ofrecen conocimientos invaluables sobre la forma de vida maya, su intricado conocimiento de la astronomía, sus complejas estructuras sociales y políticas, y sus profundas creencias espirituales. Estos antiguos sitios no son solo reliquias del pasado, son crónicas vivientes que continúan moldeando la identidad cultural de Guatemala. El legado maya está profundamente tejido en el tejido del Guatemala moderno. Se encuentra en los idiomas hablados por las comunidades indígenas, en los textiles vibrantes que cuentan historias en su trama y urdimbre, en las ceremonias tradicionales que rinden homenaje al mundo natural, y en la sabiduría duradera, transmitida de generación en generación. El pasado es un compañero constante del presente en Guatemala. Las piedras antiguas hablan, los viejos dioses duermen
y las raíces de la historia corren profundas, tocando cada aspecto de la vida. Esta interacción entre el pasado y el presente es lo que le da a Guatemala su carácter único, su resiliencia y su atractivo perdurable. El pasado de Guatemala no es solo historia, es una parte viva de su presente. A pesar de su belleza y cultura, Guatemala enfrenta desafíos significativos. En el corazón de Centroamérica, Guatemala es una tierra de contrastes. Es un país impregnado de ricas tradiciones culturales y paisajes impresionantes, pero enfrenta problemas socioeconómicos sustanciales. La pobreza, la educación y la salud son algunas de las principales preocupaciones que el país está trabajando activamente para abordar. Más de la mitad de la población de Guatemala vive en pobreza, con una proporción significativa viviendo en pobreza extrema. En las áreas rurales, la situación es aún más pronunciada, con la mayoría de los hogares luchando por satisfacer las necesidades básicas. Esta realidad es particularmente dura para las comunidades indígenas, que representan un gran porcentaje de la población empobrecida del país. La educación en Guatemala también presenta un desafío. Si bien se han hecho avances para aumentar la matrícula escolar, las tasas de deserción siguen siendo altas, particularmente en las comunidades rurales e indígenas. El acceso limitado a una educación de calidad, junto con altas tasas de analfabetismo, son obstáculos clave que el país está esforzándose por superar. La atención médica también es un problema urgente, con la desnutrición siendo una preocupación significativa. Muchos guatemaltecos, especialmente los niños en áreas rurales, sufren de desnutrición crónica, una de las tasas más altas del mundo. Esto es una consecuencia directa de la pobreza y la inseguridad alimentaria, y es un ciclo que Guatemala está decidida a romper. Pero no todo es desolador. Los guatemaltecos son resistentes, trabajadores e innovadores. Están luchando por un futuro mejor, enfrentando estos desafíos de frente. Se están llevando a cabo iniciativas para aliviar la pobreza, mejorar la educación y mejorar la atención médica. Las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales están trabajando juntas en proyectos de desarrollo sostenible, mientras que el gobierno se está enfocando en programas sociales y políticas destinadas a reducir la desigualdad. También se están haciendo esfuerzos para impulsar la economía y generar empleo, con la agricultura desempeñando un papel central. Por ejemplo, las iniciativas para apoyar a los pequeños agricultores y promover prácticas agrícolas sostenibles están ganando impulso. Estas acciones son un testimonio del espíritu del pueblo guatemalteco, su determinación para mejorar sus vidas y su compromiso con su país. A pesar de las dificultades, siguen siendo esperanzados, siempre mirando hacia adelante, siempre esforzándose por un futuro mejor. Los guatemaltecos son resistentes, siempre luchando por un futuro mejor. Siente el ritmo de Guatemala a través de su música y danza tradicional. Este vibrante país resuena con los sonidos de la marimba, un instrumento de percusión nativo de Centroamérica, creando un telón de fondo melodioso para la vida cotidiana. Desde las tierras altas hasta las tierras bajas, los ritmos de varias comunidades indígenas reverberan, cada una con sus ritmos y melodías únicos que cuentan historias de su historia, luchas y alegrías. La danza también juega un papel crucial en la cultura guatemalteca. La danza del venado, por ejemplo, es una actuación tradicional maya que representa la relación intrincada entre humanos y la naturaleza. Mientras tanto, la danza de los gigantes, con sus trajes imponentes y de colores brillantes, es un espectáculo que celebra la historia colonial de Guatemala. Estas formas de arte no son meramente para exhibición, están profundamente entrelazadas en el tejido de la sociedad guatemalteca, sirviendo como un testimonio vivo de su resiliencia, diversidad y espíritu vibrante. La música y la danza no son solo entretenimiento en Guatemala, son una forma de vida. Desde su gente hasta sus paisajes, Guatemala es un país lleno de sorpresas. Hemos recorrido el rico tapiz de su diversidad cultural y étnica, maravillado con sus impresionantes paisajes naturales y disfrutado de su cocina tradicional. Hemos admirado las vibrantes artesanías en los mercados locales, celebrado sus festivales y tradiciones, y nos hemos adentrado en su antigua historia y arqueología. También hemos explorado la música y la danza, que son partes integrales de la expresión cultural guatemalteca.
A lo largo de nuestro viaje, hemos reconocido los desafíos socioeconómicos que enfrenta Guatemala, pero también hemos sido testigos de la resiliencia y determinación de su gente. Desde el bullicio de la ciudad de Guatemala hasta la tranquilidad de su paisaje rural, hemos visto cómo la tradición y la modernidad coexisten en esta nación diversa. Guatemala, un país donde la tradición y la modernidad coexisten, te invita a descubrir sus muchas maravillas. Así que empaca tus maletas, abre tu corazón y prepárate para experimentar el vibrante latido de Centroamérica.